La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Locura de persecución. Esta es una profecía del hermano Wilkerson y yo quiero compartir algo también acerca de lo que está pasando en la actualidad. Yo todos los días le pido al Señor, que voy a compartir con mis hermanos, y recibí esto. Yo no sé qué tenga que ver, pero parece que es una confirmación en relación a lo que viene, hermanos, en relación a el modo de vida. Esto me fue dado. El gobierno va a usar el 12.5 del Producto Doméstico GDP, Producto Doméstico GDP neto. Estaba yo chequeando estos números en la mañana de cuánto usa el gobierno. El ingreso del GDP son como 25, el año pasado fueron como 25,000 trillones de dólares aquí en Estados Unidos. De ese dinero se usó el 25% para los gastos del gobierno. De los gastos del gobierno incluye el gasto militar, gastos para que se dan en el gobierno, la ayuda para las personas que están recibiendo comida. Hay ayuda de todo tipo. Esto incluye todo tipo de ayuda para llevar el gobierno. Esto incluye el salario de los que trabajan en el gobierno. Se gastaron algo así como el 25%. Ustedes pueden ir y chequear los números aquí en Estados Unidos. Entonces, estaba yo mirando, entonces digo, bueno, básicamente es la mitad. Van a recortar la mitad de los gastos. ¿Qué es? Ya sabemos que dentro de lo que van a eliminar los programas, no en su totalidad, pero mucha gente que recibe ayuda, aquí se le conoce como welfare, se le conoce también como el programa de SNAPS, en donde la gente con bajos recursos le dan comida. Yo he estado mirando las noticias porque yo miro las noticias de lo que está pasando en la política. Y por ejemplo, ya ahorita el Senado, que es republicano, ya está diciendo que va a cambiar eso. Van a cambiar las cosas. Sobre todo, parece que ya no le van a dar a las personas que no trabajan. O sea, de alguna forma van como a impulsar a la gente para que trabaje. Ya los pormenores pues saldrán, ¿verdad? Entonces, las personas más afectadas van a ser la minoría, sobre todo los latinos y la comunidad afroamericana. Entonces, obviamente no van a estar, ahorita mucha gente, la gente que paga sus impuestos, trabajadora que paga sus impuestos, está muy enojada por mucha gente, cristiana y no cristiana, porque mucha gente que está haciendo disturbios, sobre todo la comunidad negra, y entre esos también hay muchos latinos, son las comunidades más grandes que andan robando, que andan haciendo todo tipo de tranzas. Entonces, están poniendo presión con los senadores para precisamente, hay un tipo en algunas personas de odio, en otras personas simplemente como, pues no es justo que muchas personas que reciben ayuda, así lo miran. Yo simplemente estoy diciendo lo que yo he escuchado. Enojados con estas comunidades
que muchas personas lo miran como que viven a cuestas del gobierno. Y algunas lo son, pero nosotros, por ejemplo, yo vine de México, yo nunca escuché en México, vámonos a Estados Unidos para que nos mantenga el gobierno. Nunca escuché yo eso en México. Estaba escuchando yo unos venezolanos, unas personas que vinieron de Venezuela, que precisamente se quieren regresar a Venezuela, eventualmente llegaron a Estados Unidos porque dijeron, no, yo pensé que cuando llegara aquí nos iban a mantener, nos iban a dar de todo, dice, y vivimos muy mal. Digo, bueno, en otros países tal vez será diferente, pero por lo menos lo que yo escuché en México la gente dice, vamos a Estados Unidos a trabajar por un tiempo para comprar comida, para ahorrar dinero, para comprarnos, casi siempre, para comprarnos un lotecito, para hacer una casita o pues aquí no hay trabajo, voy a ir a trabajar por un año o 2 años. Casi siempre la gente que se viene por un periodo de tiempo. Yo nunca he escuchado, vámonos, ya me voy a vivir a Estados Unidos. Nunca escuché yo eso. Entonces, la percepción de muchas personas, vamos a decir sobre todo blancas, es de que el latino viene a que lo mantengan, aunque no todos. Eso se promueve mucho entre el Partido Republicano. Entonces, sin distinción de lo que pasa, la gente siempre busca un lugar, anda buscando trabajo, anda buscando cómo sobrellevar la vida, cómo mantener a sus hijos, o buscan, en el caso de México y Centroamérica, pues se buscan a Estados Unidos. En el caso de Venezuela, pues hay gente que se ha ido a Colombia, a Chile, unos se quedan en Perú, otros en Ecuador, otros van para Argentina y ya van de regreso, porque en Argentina también la cosa está que arde. Entonces, son tiempos difíciles, hermanos, son tiempos difíciles. Hay una guerra económica previa a la Tercera Guerra Mundial. Entonces aquí voy a compartir algo que, pues ya les compartí lo que a mí me fue dado ayer en la noche, que la mitad de los gastos del GDP se va a eliminar, precisamente porque el dólar pues tiene problemas, y no solamente el dólar, hermanos, tengan en cuenta esto. Yo lo digo una y otra vez, mucha gente es muy ignorante en relación a lo que está pasando. Por ejemplo, hay muchos youtuberos promoviendo el comunismo, pero están ganando plata en el sistema capitalista. Entonces lo que muchos youtuberos no entienden es ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando eventualmente no haya dinero para pagarles? ¿De qué van a vivir si ya se dedicaron a lo que obtienen gracias a las regalías que les da Facebook o YouTube o TikTok? Entonces, es como contraproducente, pero digo, bueno, hay mucha ignorancia. La ignorancia más grande, hermanos, es de que Dios vive y mucha gente no lo tiene en cuenta. Esa es la ignorancia más grande. La gente ha dejado a Dios. Y como siempre ha pasado, cuando se deja al Señor, bueno, hay una sacudida para que la gente se ponga las pilas. Y si la gente no se pone las pilas, entonces la gente muere. Vayan y miren lo que pasó a principios del siglo XX. Eso ha pasado una y otra vez. Vayan y miren el tiempo de Jeremías, el tiempo de Isaías, en el libro de los Hechos. O sea, si nosotros despreciamos a Dios, Dios aparta su mirada de nosotros, aunque siempre tiene un remanente, siempre lo ha tenido. Entonces dice, ok, no quieren vivir bien, no quieren seguirme, ok, hágase como ustedes digan. Entonces,
Dentro de lo que viene la Iglesia Católica, eso ya lo podemos ver, esto fue profetizado en 1973, donde iba a haber una super iglesia mundial. A esto se le conoce como ecumenismo. Eso comenzó ya hace mucho tiempo, pero ahorita ya está cobrando auge, ya está creciendo. A mí me tocó ver videos en donde la Iglesia Católica tiene personas que van sobre todo con las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas más grandes, en donde más gente va, donde hay millones de personas. Van a crear algo así como un partido político, ¿ok? La Iglesia Católica se ha unido a los ateos, aunque no lo crean, precisamente a través del comunismo mundialmente. Es mundial, hermanos. Y esto viene como una nación no tiene poder sobre otra nación, a menos de que todas esas naciones tengan un común gobierno, en donde salen leyes, esa es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. De ahí salen las leyes. De las últimas leyes que han salido ahí deben de cambiar las leyes en relación a la familia, en relación a los homosexuales, a la comunidad LGBT. Que déjenme aclarar algo. Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Eso no, para un verdadero cristiano no hay necesidad de que nos lo diga la ONU. Nosotros amamos a las personas independientemente como vivan. Independientemente como vivan. En la iglesia hay un código de conducta dentro de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos dictar cómo puede vivir la gente del mundo. Nosotros somos respetuosos de eso. Si una persona quiere vivir en una comunidad donde se pueden casar 10 veces, nosotros lo respetamos. Nosotros respetamos a las personas que quieren vivir como quieren. Ya el gobierno se encarga de hacer leyes para hacerse cumplir de acuerdo a como el gobierno dice. En lo único que no estamos de acuerdo es que el gobierno venga y nos diga, deja de predicar a Jesucristo. Es en lo único que no vamos a obedecer. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos predicando el amor. Es el sistema más bueno, hermanos. Es el mejor sistema, el que ya está en la Biblia. Ese es el mejor sistema de vida. Hay que honrar la familia, hay que honrar a Dios, hay que amar a nuestro prójimo. Eso funciona en cualquier comunidad del mundo. Entonces, salen leyes en donde muchos cristianos, por ignorancia, se van, vamos a decir, al mundo. Y el ejemplo más claro es este. Ahorita les leo esto que escribí. Esto me lo puso el Señor a mí, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Ser activista para pelear por los derechos del ser humano o ser un predicador? ¿Qué es mejor? ¿Predicar a Cristo o andar siendo activista, siendo un número? ¿Verdad? Depende de la cantidad de personas que estén obrando por los derechos de ciertas personas. Déjenme decirle que es mejor predicar el evangelio y la palabra de Dios, hermano. Hay personas que dejan eso y se van al activismo. Esto es lo que está haciendo el Papa
la Iglesia Católica, y se están uniendo. Ya, esto ya es un hecho, hermanos, es un hecho. Aquí se está incluyendo todo tipo de religiones, el Islam, budistas, aún budistas, una religión mundial. O sea, dejando a Cristo, Jesús dijo que Él es el único camino. Hay gente que dice, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan a Dios. No, hermanos, eso es una mentira. Eso es una mentira. El único camino es Jesús. El único. Entonces hay gente que con palabras suaves, con palabras estrafalantes así, hablan y dicen, no, pero esto, Dios no puede ser así, eso sería injusticia, y por no entender, se van con sus propias opiniones. El camino a la vida eterna es Jesús, hermanos. Déjenme contestar esta pregunta que hace mucha gente. Bueno, ¿cómo juzga Dios a la gente que nunca ha escuchado de Cristo? Jesús lo dijo, hermanos. Si yo no hubiera venido a ustedes, ustedes no tendrían pecado. O sea, el juicio llega a las personas cuando llevamos el Evangelio. Ahí es donde está el juicio de Dios. Hay dos testigos, el que lleva el Evangelio y el Espíritu Santo. Esos son los dos testigos. Entonces ahí ya una vez que se le predica el Evangelio a una persona, esa persona no puede decir yo no sabía. Ahora, en este mundo ya hay condenación. Vamos a mirarlo desde el punto de vista psiquiátrico, o vamos a decir psicológico. La vida es difícil. La vida es difícil. En esta vida es difícil. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no escucharon de Cristo? Esas personas van a tener tiempos buenos y tiempos malos. Ahora, aquí está la diferencia. Cuando el Evangelio le llega a esa persona y esa persona sigue la palabra de Dios, esa persona por ende termina teniendo amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Todos sufrimos. Para poder llegar a Cristo, necesitamos llegar llorando. No hay de otra. No hay de otra. En el mundo tendrán tribulaciones. Pero dice Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo. Básicamente cuando predicamos el Evangelio es como decir, por ejemplo, a Panchito se le murió Panchita, su esposa. No, nunca ha escuchado del Señor. Un día llega un misionero por ahí, viene, le predica el Evangelio, él que está necesitado, ¿verdad? Puede escuchar, mira, Jesús resucitó. Tú vas a volver a ver a tu esposa, no temas. Entonces ya esa esperanza de él, del amor que tiene Panchito sobre Panchita, ahí ya Cristo le da la esperanza. Ahora, el Espíritu trabaja a la par con nosotros. Muchas veces cuando se llega a un lugar donde nunca han escuchado de Cristo, el Señor prepara el camino. Usualmente hay milagros que van acompañados para que la persona crea. Los milagros son de diferentes formas. Por darles un ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, un día yo escuché ahí a un misionero que fue ahí a un lugar en donde, muy apartado, creo que era el Amazonas, ya no recuerdo bien. Muy lejos de la civilización, llegaron las personas
Había por ahí una persona, un doctor, un brujo que hacía brujería. Entonces esta persona ah, peleó contra el predicador, lo corrió, dice, no, 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 vámonos de aquí, váyase de aquí. Obviamente, obviamente la persona esta llevaba aún alguien que hablaba el idioma. Entonces el Espíritu del Señor le dice, ve una vez más. Dice, Señor, el brujo me va a matar. Dice, no te va a matar. Entonces resulta que al brujo se le muere la hija, su hija, y empieza a hacer sus brujerías ahí para ver qué se puede hacer, y no. Ya cuando llega esta persona una vez más a esa aldea, ya algunas personas querían escuchar del mensaje que él traía. Entonces el brujo, como andaba muy metido en su dolor, de repente, pues no, él andaba más sobre todo con su pena. Entonces el Espíritu del Señor le dijo al predicador, al misionero, ve y ora por la niña, porque todavía no la enterraban. Entonces fue y oró por la niña y resucitó, o sea, volvió a tener vida. El brujo que estaba en contra del predicador, ahora sí que venga, mire, le voy a ofrecer esto, le voy a ofrecer esto, porque dijo, wow, esto yo nunca lo he visto. Y ese fue el milagro que usó el Señor para que el que tenía poder sobre todo el pueblo, porque usualmente todo el pueblo tiende a escuchar. Si ustedes van y miran, por ejemplo, en Irán, el pueblo escucha a su líder religioso. En la Iglesia Católica, los católicos atienden a escuchar lo que dice el Papa. En la iglesia, el pastor, lo que predica el pastor, usualmente la iglesia, pues escucha lo que dice el pastor. Entonces, Dios usó eso para que eventualmente lo escucharan. Se predicó el evangelio, la gente lo aceptó. La gente tuvo, en el caso del brujo, el Señor le regresó a su hija para que viviera más años. Y obviamente ellos eventualmente pudieron llegar a conocer al Señor, ¿verdad? Ya en relación de que si dieron fruto, pues eso ya no lo sé, el pastor no lo dice. Otro ejemplo es de otro misionero cuando va a una aldea. Cuando él va, pues él no sabía qué iba a hacer, inclusive ni llevaba dinero. Entonces, la persona que era un pueblo, la persona que gobernaba ese pueblo tuvo un sueño y simplemente le dijo, ve y recibe a esta persona que va a venir. Entonces cuando lo vio, lo reconoció. Entonces Dios trabaja de muchas formas, ¿ok? Entonces la super iglesia, o sea, básicamente, hermanos, básicamente la apostasía es de que el Papa quiere gobernar el mundo, pero no espiritualmente, no con el evangelio, sino más bien él quiere gobernar el mundo. Es profético, es profético. Está en la Biblia, no lo voy a tocar porque es irrelevante, es irrelevante. El Papa quiere gobernar todo el mundo. Entonces, pero lo quiere hacer de una forma no cristiana. Ok, fíjense bien. Aquí en Estados Unidos, todo el que no se quiera unir a esta super iglesia va a ser perseguido por el gobierno usando el sistema judicial, primeramente, acosando a las iglesias independientes, a los ministros y misioneros, con estrategias legales, o sea, le hacen ahí con trampita, lo van, o nos van, porque yo estoy incluido ahí.
sobre estas personas, incluyendo a los programas cristianos en los medios de comunicación, que son la radio, la televisión y ahora el internet. A mí, a mí me ha mostrado el Señor que de alguna forma uh, no me dejan ver. A mí no me dejan ver lo que la gente en realidad está viendo estos videos. O sea, vamos a decir que 100 personas miran el video y a mí nada más me le ponen 10 vistas. Esto está pasando, hermanos, ¿verdad? Pero fíjense, yo no lo estoy haciendo por dinero, no lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo sé que la palabra está llegando, ¿okay? De esta forma están manipulando y es bien fácil manipular esto, ¿verdad? Ahora, yo estoy predicando el amor. Entonces, sí hay personas cristianas que de alguna forma están predicando el odio. Sí lo están haciendo. Entonces, yo no voy a, vamos a decir, yo no voy a obrar para que esas personas sigan en ese ministerio predicando mal. O sea, ¿cómo vamos nosotros a animar a personas o a orar por ellos porque andan predicando mal, andan predicando el odio? No podemos hacer eso. Están usando, aquí en Estados Unidos, me imagino que en todo el mundo hay, está lo que se conoce como el FCC. El FCC es un departamento gubernamental para monitorear el sistema de comunicación. Ahora, está la Constitución. En la Constitución dice que hay libertad de empresa, que hay libre expresión. Aunque hay libertad de expresión, casi ahorita ya se puede ver. Por ejemplo, puede venir y a salir un video de un terrorista y no lo quitan, por ejemplo, de Twitter. Pero sin embargo viene un cristiano y predica el evangelio y buscan formas para sacarlo del sistema. Ya ahora que Elon Musk compró Twitter, pues bueno, hay un poquito más de libertad. En YouTube hay restricciones. Por ejemplo, yo a veces hablo personas que tienen el espíritu de Jezabel, y la gente cristiana sabe lo que es eso. Cuando una persona tiene el espíritu de Jezabel, saben a qué se refiere. Ya no lo puedo decir directamente. ¿Por qué? Porque me van a tachar de sexista. Entonces es más fácil de identificar. Entonces, como es un programa de repente donde supuestamente muy poquitas personas lo miran, pues no me toman mucho en cuenta. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque si eventualmente la gente llega al canal, hermanos. ¿Hasta cuándo voy a predicar? No lo sé. O sea, ¿hasta cuándo voy a compartir la palabra de Dios aquí? No lo sé. El Señor dice, mientras haya libertad, comparte. Jesús dice, mientras haya luz, trabaja. Ya cuando no hay luz, pues no se puede trabajar. Ya cuando no hay luz. Entonces, si eventualmente terminan borrándome el canal, porque siempre va a haber personas, ¿verdad? Yo siempre voy a tener este canal. Si no en este, en otro, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y siempre voy a tratar de buscar, y yo animo a todos mis hermanos cristianos que fueron puestos en el Señor para identificarnos como cristianos renovados. Yo aquí le puse cristianos renovados para identificar también el canal. Yo le digo a la gente, mira, busca cristianos renovados 1, 2, 3 y vas a encontrar el canal. Es más fácil.
Entonces siempre va a ser cristianos renovados 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero siempre como cristianos renovados. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Ahorita es en YouTube. Yo le pido al Señor de que si a Él le place que pueda mantenerme yo aquí en el programa de YouTube. Yo dejé Facebook. Yo predico nada más en Facebook. Entonces, si el Señor me dice ponlo en tal canal, pues yo cambio de canal antes de que me cierren el... Pero hay persecución, hermanos. Hay persecución a través del FCC. La superiglesia se involucra más como partido político y no como un ente espiritual para la salud de los cristianos, la salud espiritual. Sobre todo aquí en Estados Unidos va a ser la iglesia evangélica y la iglesia católica la que más poder tiene eventualmente el poder, y como les digo, el Papa eventualmente busca, él quiere gobernar el mundo. Entonces él le pide concesiones a la iglesia protestante, cuando digo protestante, viéndolo desde un punto de vista católico, a todo lo que son las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, las iglesias, todas las iglesias que dejaron, aunque no todas son protestantes, porque los testigos de Jehová son relativamente nuevos, vamos a decir los calvinistas, toda iglesia cristiana que no se deja gobernar por el Papa. Esa es la iglesia protestante. Son los testigos de Jehová para los católicos, esa es una iglesia protestante. Entonces, obviamente no todos se van a unir con el Papa, obviamente. La alianza es poderosa y es mundial. Vamos a decir, en el caso de Irán, de Irak, pues va a ser sobre todo con los musulmanes, que ya la tienen la alianza con el Papa, ¿verdad? Ciertos líderes. Entonces, estos partidos políticos influenciados por estos grupos religiosos, pues quieren gobernar. Entonces, es un tutti frutti, hermanos. Entonces, porque hay religiones que no aceptan vayan y busquen, por ejemplo, lo que dijo el presidente de Kenia en relación a lo que dice la ONU que tienen que hacer ellos para que no tengan restricciones. Él dice, váyanse con sus restricciones, y ya inclusive este presidente se está alejando, vamos a decir, del West, y ya está unido, vamos a decir, al comunismo, por decirlo así. Por eso les digo que es un tutti frutti. En una persona están con la izquierda, ¿no? Con el Papa, en otros lados está con la derecha, en otros está con el centro, en otros apenas anda haciendo... Por si no lo saben, las personas que no lo saben, el Papa ha gobernado Latinoamérica, los papas. Los papas ponen presidentes desde México hasta Argentina. Esto ha pasado siempre. Mucha gente no sabe esto. Entonces, aunque ellos los ponen y ahí háganse bolas. Entonces ya, por ejemplo, mucho de ese dinero que entre comillas se pierde, no todo el dinero que parece que se robaron los presidentes, hermanos, no todo ese dinero se lo robaron ellos. Mucho de ese dinero para en la iglesia católica, hermanos. Mucha gente no sabe esto. O sea, acuérdense, la iglesia católica está involucrada en muchos programas sociales. Hacen hospitales, en todo el mundo.
Entonces, no necesariamente los políticos se roban todo el dinero que se desapareció. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se robó Salinas? Salen, por ejemplo, unos números, no, pues es un dineral. Bueno, todo ese dineral no se lo llevó él. Gran parte de ese dinero se lo termina en los tesoros de la Iglesia Católica, que tiene programas sociales. Eso nadie lo puede negar, hermanos. Entonces, Dios lo permite. Entonces, o sea, los políticos de cierta forma pues, se tienen que tragar eso. Otra cosa, por ahí hay yo no lo sé, pero hay una teoría, ¿okay? Que la iglesia está involucrada con los narcotraficantes. O sea, un día se le dijo ahí, por ejemplo, a la esposa del Chapo, a todo el dinero que tenía el Chapo, y dice, si tuviera todo ese dinero, olvídate. Dice, no, no es cierto. Entonces ya hubo por ahí una teoría que en realidad el Chapo trabajaba para la Iglesia Católica. Esa es teoría, yo no lo puedo asegurar. ¿Me sorprendería? No, no me sorprendería, hermanos, porque la Iglesia Católica ha hecho cosas aún peores que eso. Cuando hablo peores, estoy hablando de permitir que el dinero que sale del narcotráfico, o sea, donde mucha gente, muchas familias son destrozadas precisamente por la drogadicción. Eso es un gran mal, y déjenme decirle algo. Ay de las personas que andan en esas cosas. O sea, no tienen paz, mueren de una forma muy fea. Entonces, ya la Iglesia Católica es culpable de muchas atrocidades, que si uno las investiga, yo investigué algo, wow, o sea, Satanás mismo, es Satanás mismo. Y fíjense, algo que me puso el Señor ¿por qué la ignorancia? Fíjense la ignorancia en la Iglesia Católica. Cuando una persona vive desordenadamente, ¿qué se tiene que hacer? Lo que dicen las Escrituras. Andaba una persona viviendo desordenadamente, andando con la mujer de su padre. ¿Qué hizo Pablo? Dice, a esa persona, a Ramón, ya lo entregué a Satanás, para destrucción de la carne. Eso es lo que tiene que hacer un ministro de Dios con una persona cristiana que anda caminando desordenadamente. Un hombre que abusa de un niño o de una niña no es lo mismo que una persona del mundo abuse de un niño o de una niña a que un ministro de Dios abuse de un niño o de una niña. Eso no es permitido en la iglesia, hermanos. No es permitido. Obviamente no es permitido en el mundo, pero eso no es trabajo de la iglesia, eso es trabajo del gobierno. El trabajo de la iglesia es proteger a las ovejas. Entonces, cuando un sacerdote abusa de un niño, de una niña, déjenme decirles dónde está el problema. La razón de por qué esconden eso es por el sistema, hermanos. Por ejemplo, una persona o sea, por el falso ministerio de la confesión, el falso ministerio de la reconciliación a través de la confesión. Por ejemplo, yo como católico confieso mis pecados a un sacerdote para que Dios me perdone. El sacerdote ha jurado nunca decir los pecados de ninguna persona que venga y se confiese con él. O sea, hasta ahí llega. Si Panchito, el sacerdote Panchito,
Viene Ramón y le dice, ¿sabe qué? Fíjese que yo tengo sexo con hombres, con mujeres, con niños, con niñas. Él no le puede decir a nadie. Él no le puede decir a nadie. ¿Por qué? Porque él ha hecho un juramento, un voto, un juramento, para no decir eso. Eso es antibíblico, hermanos. Eso es antibíblico. Entonces, no es que lo escondan para apartar el pecado, es que simplemente por la forma, por la forma que está regulada la iglesia, pues tienen votos, hacen votos, entonces no pueden hacer eso. Y fíjense, un sacerdote es un ser humano igual. Yo soy sacerdote, simbólicamente. ¿A poco piensan que uno es diferente de otro hombre? Somos iguales. Ahora, yo debo de llevar una vida espiritual para hacer morir las cosas carnales. Cuando un sacerdote se empieza a alejar de Cristo, ¿qué va a pasar? Eventualmente vienen 7 demonios. Y si él no se aparta, eventualmente puede tener 70 veces 7 demonios. Entonces una persona que no se le pare el alto, yo le tengo más miedo a una persona, un ministro de Dios. O sea, no miedo en que yo le tenga miedo a él, sino más bien, yo digo, hay cosas más graves que pueden pasar con un sacerdote que vive en el mundo que una persona del mundo. ¿Por qué? Porque a la persona del mundo por lo menos la gente dice, no, este es un desgraciado, se esconde o por lo menos, pero a un sacerdote que es un hipócrita, o sea, por un lado lleva una vida supuestamente espiritual, pero en su vida carnal es Satanás mismo. Yo les digo, hermanos, en todas las iglesias, con los testigos de Jehová, con los mormones, en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas, hay, ¿qué es lo que más la gente desprecia? A los pedófilos. Déjenme decirle que los peores pedófilos están en la iglesia. Están en la iglesia, hermano. No es gente del mundo, no, están en la iglesia. Algunos son pastores, algunos son ministros de canto, algunos son ministros. ¿Por qué lo sé yo? Porque lo dice la palabra de Dios. Porque lo dice la palabra de Dios, hermano. No es que yo esté inventando. Entonces, hay frutos que tú puedes ver. Y fíjense, cuando un ministro abusa de un niño, de una niña, cuando se comporta mal para con una persona, estoy hablando de extremos, una violación, casi nunca se le cree a la víctima. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que el hermano Panchito? No puede ser. Una persona que anda en el mundo, hermanos, solamente Dios y la persona sabe lo que es. Toda la gente, hermanos, sin excepción, tiene cosas que esconder. Toda la gente. Eso dice la palabra de Dios. Todos tenemos algo de lo que nos avergonzamos. Todos. Unas cosas son mínimas, otras cosas son graves. Pero toda la gente tiene de qué avergonzarse. No hay un justo, no hay uno solo. Todos se desviaron de Dios. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Lo dice Dios. Entonces, pero ya como ministros de Dios, precisamente por el ego, por el orgullo, por querer ser importante, por eso pasan las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Esta es la apostasía de la iglesia, hermano. Esta es la apostasía. Entonces,
Como les digo, estamos rodeados. Pero al verdadero cristiano, no se preocupe, Cristo está con nosotros. ¿Qué más pasa? ¿Qué más hace esta iglesia? Super iglesia. Es una... esta iglesia es solo cristiana en nombre, pero es anticristiana espiritualmente. Involucrada en programas sociales, caritativos y ministros de compasión. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. La mayoría de la iglesia no sabe identificar esto. No lo sabe. Bueno, por eso lo estamos compartiendo aquí. Yo no lo sabía tampoco. Uno puede ayudar a la gente con cosas, con comida, dándole una chamarrita por allá a alguien, un suéter, ayudando a las personas. Eso es bueno, eso es bueno. Yo hacía esto antes, pero el Espíritu de Dios me dijo, predícales la palabra de Dios, que es más importante. Yo dije, ok. Entonces ya eventualmente empecé yo a enfocarme en eso y eventualmente el Espíritu de Cristo me fue enseñando que lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque cuando la persona, vamos a decir, si yo le llevo a Panchito un taquito, un burrito, le llevo comida, un sándwich, y se lo llevo todos los días, ¿en quién va a poner la confianza Panchito? ¿En mí o en Cristo? En mí, porque yo se lo llevo. Entonces un día que no se lo lleve va a decir, ahora no vino el hermano Luisito. Pero ¿qué pasa si le llevo el Evangelio? Y le hablo de la esperanza en Cristo Jesús. Hermano, ponga la confianza en Cristo Jesús, no la ponga en mí. Usted ponga la confianza en Cristo Jesús y Cristo va a cuidar de usted, donde quiera que esté. Y para empezar, lo va a sacar de la miseria donde está. Para empezar. Entonces ya cuando el Señor me fue llevando para tener ese entendimiento, yo digo, ahora sé que lo más importante es predicar la palabra de Dios. Entonces fíjense, lo dice Pablo, hermanos, lo dice Pablo. Aún acerca del conocimiento y de los dones espirituales. Dice Pablo, si yo diera todo mi dinero, hablando que tuviera dinero, si yo tengo mucho dinero y yo le doy todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Entonces alguien dice, no, yo por amor a los pobres se los doy. No, no está hablando está hablando del espíritu del amor, del Padre y de Cristo, hermano. Si yo no tengo a Cristo, nada soy. Déjenme decirles que hay muchos musulmanes que ayudan a los pobres. Es bueno, pero la palabra de Dios dice, si no tienen a Cristo, nada son. ¿Por qué? Porque ya tienen su recompensa. O sea, la gente dice, wow, el hermano Panchito, mira cuánto dinero le da a los pobres. Y la gente habla bien de ellos. Esa es su recompensa, hermano. Pero cuando tú le predicas a Cristo a una persona que Satanás, y está el ejemplo del buen samaritano, cuando tú le predicas el evangelio y oras por esa persona para que el Señor le dé paz, tú haces mucho más. Ahora es el Espíritu de Dios en ti, que si le dieras comida. Si yo no le estoy diciendo que no le den comida a las personas, no, pero lo más importante no es darles comida a la gente, hermano. Lo más importante es que conozcan a Cristo. Esta es la apostasía. Cuando las personas se enfocan más. Está en uno de los mensajes de las 7 iglesias. Dice, tú haces esto y esto. Pero has dejado tu primer amor. Me has dejado a mí. Está hablando de cristianos que tenían a Cristo, que conocían a Cristo.
Y se empezaron a enfocar, no, pues vamos a llevarle comida allá a Panchita, a ver, llévale a doña Juanita su comidita, ve con los enfermos y ve. Y se olvidaron de Cristo, se olvidaron de hablarles de Cristo. Has dejado tu primer amor. Si nosotros tenemos comida, bebida, tenemos todo, hermano, y no tenemos a Cristo, no somos nada. Porque es en Cristo donde tenemos la paz, donde tenemos el gozo de Dios. En Cristo está nuestra felicidad. Cuando pasan estos, hay una persecución usando en las comunicaciones. Acuérdense, le van a cobrar impuestos a la iglesia sobre los diezmos, sobre todo lo que... Eso viene, que era lo que pasaba en tiempos de Cristo también. Ahora, hay un misterioso cambio de eventos. Personas influyentes que no son cristianos, pero dicen ser cristianos, obsesionados, ponen presión apoyando a esta super iglesia, que es una poderosa organización, para aplastar con sus, vamos a decir, ¿cuántas veces no he visto aquí? Resulta que Sylvester Stallone ya se hizo cristiano. Bueno, gloria a Dios, pero no se crean, hermanos, de todo. No se crean de que porque una persona que dice que ya es cristiano, no lo es. Ahora, yo no estoy diciendo que no es cristiano, o que Elon Musk no es cristiano, porque él ya dijo que se hizo cristiano. O sea, no se dejen engañar, o sea, no porque una persona dice ya soy cristiano, no, hay gente que lo está haciendo en realidad porque de alguna forma quieren implementar el sistema que ya ellos, es simplemente una persona que tiene, por ejemplo, mire, se convirtió al cristianismo Juanito. ¿Y quién es Juanito? Pues es una persona que, ¿quién le importa Juanito? Hombre, pues si nadie lo conoce. Ahora imagínense, se convirtió Luis Miguel, o se convirtió, qué sé yo, vamos a decir, qué sé yo, Beyoncé, o una persona famosa. La gente dice, wow, ya se convirtió Beyoncé, y empieza la gente ahí a ver qué hace Beyoncé, y ya de repente hasta se pone a predicar Beyoncé. Hermanos, o sea, no se dejen llevar por esas cosas. Debemos de orar por todos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que Beyoncé no se pueda convertir al Señor, pero no, usualmente las personas que ya tienen mucha gente las conoce, ya están usando el sistema, ¿para qué? Para influenciar en estas personas que ellos en su mente dicen personas ignorantes, cristianas, que no saben nada. En realidad lo que quieren es influir a las personas. He ahí la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo y no por personas, hermanos. Hay un misterioso cambio de eventos. Uno de estos es apoyando a esta poderosa organización para aplastar a quien se oponga. O sea, pues si por ahí hay una organización muy chiquita, por acá hay otra, por acá hay otra, ¿y qué quieren? No, vénganse, únanse a nosotros. No, nosotros no queremos. Entonces ellos, ¿qué hacen? Ya sea que se burlen o de la forma que sea, aplastarlos, ¿ok? O cerrando las iglesias. Acuérdense, Satanás está usando al gobierno para cerrar las iglesias. No las iglesias católicas, no las iglesias católicas, las iglesias evangélicas. Las iglesias, porque es en los grupitos de personas ahí donde está el Señor. Y muchos van a ser engañados porque van a ser, entre comillas, milagros. Hay cosas que se pueden usar con magia, o sea, no es real, no son milagros. Van a usar
a ciertas cosas, vamos a decir, usando hasta la química para hacer milagros, pero no son milagros. O sea, es simplemente como para decir, miren, Dios está con nosotros, y supuestamente van a hacer un milagro y pues, wow. Entonces, vaya, es un show, va a ser un show. Entonces nosotros no debemos de ser engañados con eso, hermanos. No. Al último lo que tienen que, fíjense bien, lo que tienen que poner atención. Si ya saben, si ustedes que están escuchando ya saben que va a haber una super iglesia y que van a crear partidos políticos en todo el mundo, unos van a ser, vamos a decir, el partido cristiano, en otros vamos a decir que es el partido de la pared, pero en realidad está siendo apoyado totalmente por la super iglesia para ganar las elecciones, para pelear en contra. Vamos a decir, ahorita el Papa está peleando contra Milei en Argentina. Si hay algún país donde el Papa lo escuchan, es en Argentina. Bueno, el Papa está diciendo que Milei es un Hitler. Ahí tienen ya. Ahí tienen, ahí vean cómo. Milei es una persona, es un economista que quiere ser presidente porque él piensa que puede cambiar la forma. Él está en contra, él odia a los comunistas. Entonces ya el Papa, fíjense, el Papa tiene poder. ¿Qué dice? No, Milei es un Hitler. Lo compara con Hitler. Y ya mucha gente le siguió, ya Milei demandó a varias personas por haberle llamado Milei. Porque se puede demandar. En Argentina, si una persona quiere negar que el holocausto no pasó, y hay ciertas leyes ahí, eso se puede tomar como base para demandar a alguien. No todos los países están involucrados en eso, pero Argentina lo está. Y también lo más importante de todo este estudio es esto. Esta superiglesia, hermanos, alientan el vivir carnalmente. Fíjense bien, hermanos, el cristianismo tiene que ver con conocer a Cristo, hacer morir las obras de la carne. De hecho, nosotros no podemos hacer morir las obras de la carne si no seguimos a Cristo. Entonces, los mandamientos que nos dio Cristo para hacer morir las obras de la carne, para tener vida y vida en abundancia, el Papa y esta superiglesia no solamente no predican esto, sino que alientan a vivir carnalmente. Una total apostasía. Está en las Escrituras, hermanos. Entonces, que no les venga de sorpresa. Ahora, acuérdense, Mateo 24. Van a venir muchos falsos profetas que van a decir que van a hablar de Cristo y Cristo viene pronto. ¿Qué dice Jesús? Aléjense de ellos, no vayan en pos de ellos. Bueno, estas son sobre todo las iglesias evangélicas que se han unido con el Papa, las que dicen esto. Porque para empezar no entienden la venida de Cristo, no la entienden. Entonces, ya las podemos identificar. Yo las puedo identificar. Entonces, ¿qué tienen en común? Eventualmente van a alentar, llevar. Hermanos, el evangelio de la prosperidad es vivir carnalmente. ¿Okay? Y ahí caben la mayoría de los más famosos. ¿Por qué? Porque predican el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento de las escrituras. Pero acuérdense de la promesa de Cristo, hermanos, de las promesas de Dios. Alientan el vivir carnalmente y desechan la palabra de Dios en cuanto a hacer morir las obras de la carne,
ser guiados por el Espíritu. Pero dentro de esto, hermanos, está la iglesia, la verdadera iglesia. Que dice el Señor, no se avergüencen, hijitos míos, yo estoy con ustedes. A pesar de la persecución, aquí más que nada necesitamos la guía del Espíritu. Porque fíjense, yo no sé si eventualmente me van a cerrar el canal y todos los canales, no lo sé. Pero eventualmente podemos... ¿dónde nos vamos a reunir? Como lo han hecho allá en los países comunistas, donde diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, vayan y reúnanse en la casa de Panchito. Vayan a la casa de Panchito. Si el Espíritu Santo dice esto, muy probablemente yo siempre voy a estar predicando en algún canal. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso el que está conmigo que el que está contra mí. Es más poderoso. Entonces, yo le digo, Señor, pues yo quiero predicar aquí para llevar su mensaje de esperanza a todos mis hermanos, no solamente en Estados Unidos, sino a todo el mundo, porque a través de aquí se puede llegar a todo el mundo. Y que cada persona a la que se le dio su ministerio, que lo cumpla de acuerdo a como el Señor se lo dice. Entonces, acuérdense de esto. Cristo tiene todo bajo control, hermanos. Cristo tiene todo bajo control. Entonces, todas estas personas, en la medida que nos persiguen cada vez, nos van apretando cada vez más. A mí me dieron un warning porque puse un video y le puse, cuídense de las... No fui prudente conmigo. Cuídense de las mujeres pastoras, le puse yo. Eso me dieron un warning. Ya tengo ahí un warning. No puedo yo decir eso porque ya estoy actuando como sexista. Entonces yo digo, bueno, el canal tiene reglas. Yo trato de cumplir las reglas como dice el canal. Entonces, pero la iglesia entiende. Entonces ya no puedo decir eso, pero puedo decir a las personas que tienen el espíritu de Jezabel, Dios les da tiempo para que se arrepientan y las personas no quieren. Bueno, vayan y miren lo que pasa ahí. Si no se arrepienten, ¿qué dice? Lo que dice ahí es la palabra de Dios. Al último, a Jezabel se la comen los perros. ¿Quiénes son los perros? Los de la ley. O sea, una persona que tiene el espíritu de Jezabel no se la acaba con las críticas de los que predican la ley. Les dan duro. Y esos comentarios se dan. Entonces, esa es una consecuencia de la desobediencia. ¿Okay? Entonces, fíjense, en el libro de los Salmos, dice en relación a la persecución, acuérdense que Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. En Lamentaciones 4:19, el libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. ¿Qué pasó? Jeremías anduvo predicando para que la gente regresara al Señor. No regresaron, entonces ya Jeremías les dijo, ok, no quieren, van a venir a Babilonia y los va a destruir. Se burlaron de Jeremías, les importó un cacahuate. ¿Y qué pasó? Eventualmente llegó Babilonia y los mató a todos, a excepción de un grupo que siempre guarda el Señor. Esas personas fueron llevados cautivas a Babilonia, el remanente. De ese remanente salen Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y hay muchos profetas contemporáneos de Jeremías, Habacuc, Baruch, Daniel. Entonces,
sea que vivieron en un periodo, el Señor les dijo a Jeremías, van a estar 70 años sometidos. Ya a los 70 años vino el rey Ciro y los liberó, les dijo, vayan y trabajen, vayan y reconstruyan su templo. Entonces Jeremías escribió esto en el libro de Lamentaciones 4:19, ligeros fueron nuestros perseguidores, Babilonia, más que las águilas del cielo, ligeros. Acuérdense que hay una profecía también donde dice, van a venir unos bien ligeritos que se van a meter por las ventanas y ni siquiera van a andar diciendo quiero oro, no se preocuparán por el oro, vienen por tu alma. Más que las águilas del cielo sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Hermanos, ustedes ya miraron, nosotros ya miramos la antesala de esto, ya miraron lo que pasó con los cristianos allá en Irak. Yo recuerdo haber visto una mujer que estaba en el gobierno, no sé si era senadora, pero era en el gobierno donde ella se hizo viral ese video, donde sale llorando, dice, están matando mi gente, están matando mi gente, y a nadie le importa, y estaba hablando del pueblo cristiano, hermanos. Una raza que son minoría en Irak, y también hay en Siria, y en ¿cómo se llama?, en Turquía, y eventualmente fueron precisamente helicópteros americanos que fueron a recoger personas en los montes. Yo recuerdo haber visto el rescate. Les llevan comida, les avientan comida y agua, y ese helicóptero se podía llevar, qué sé yo, unas 15 personas. Y yo recuerdo, me tocó ver un niño ahí, que va un niño y quiere agua, pero la gente se empieza a subir y él se sube. Pero entonces se da cuenta y dice, mis papás, y dicen, bájenme, me quiero ir con mis papás. Dice, no te podemos regresar. ¿Por qué? Porque ISIS les disparaba. Entonces ellos tenían que subir alto para que no llegaran los balazos, para que fuera más difícil. Entonces, pero eventualmente los rescataron. Esa es la persecución, hermanos. Ya tenemos una antesala de lo que viene contra nosotros. Eso ya pasó en Irak, está pasando ahorita en este momento, ya tiene varios años en Irán, está pasando en Siria. Si no piensen que no va a llegar aquí viene poco a poquito. Va a haber una persecución aquí, hermanos, bárbara. Ahora acuérdense, probablemente hasta tu familia esté contra ti en relación a eso. Muy probablemente hasta te metan a la cárcel precisamente porque fue algún pariente tuyo el que te dijo, pues anda de... ¿Por qué? Porque no eres católico, porque no te vas con la super iglesia. Pero acuérdense lo que dijo Jesús. Y yo con esto termino. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, antes de vosotros. En Hechos 7:52 también dice, escribe Lucas, ¿a cuál de los profetas? No fue Lucas el que lo dijo, vayan y miren el contexto. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos? Fíjense bien, la venida de Cristo se puede decir así, hermanos. Si viene la Tercera Guerra Mundial, la venida de Cristo es, ¿cuándo es?
cuando te mueres. Cuando te mueres. O sea, si la tercera guerra viene y van a morir, por ahí una persona profetizó, no sabemos si es verdadero profeta o falso profeta, dice, la tercera guerra mundial viene hasta que se llega a los 10.000 millones de personas y en la tercera guerra mundial van a morir 9.000 millones de personas, 9 billones de personas y solamente va a quedar 1 billón. Si es profeta o no lo es, no lo sé. Es irrelevante, hermanos, es irrelevante. Pero sí sabemos que cuando los gentiles persiguen a la iglesia, hay un tiempo destinado para los incrédulos, para los gentiles. Pero eventualmente ahí, mientras seguimos predicando el evangelio, entonces viene la ira de Dios contra todas estas personas. Eso está los terremotos, el hambre, todas estas cosas. Pero acuérdense, hermanos, acuérdense, el hambre no es para nosotros. Las contaminaciones no son contra nosotros. Los terremotos no es para que nos asustemos. No tengan miedo en los terremotos, hermanos. No tengan miedo. Tenemos a los ángeles que aún pueden sostener la casa más débil. No nos va a pasar nada. Y eventualmente viene una guerra nuclear. ¿Pudiera Dios posponer esto? Sí, sí. Pero vamos a hacer, Señor, hágase su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es más alta, los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, hermano. Hágase, Señor, según su voluntad. No se haga lo que nosotros decimos, sino lo que usted dice, Señor. Usted quiere esto, hágase su voluntad. Nosotros le pedimos por la paz del mundo, nosotros le pedimos por nuestros hermanos, le pedimos, yo oro por las naciones, por la India, por China, por Rusia, porque son naciones también donde hay cristianos. Hay cristianos también. Entonces debemos orar por todos. Porque acuérdense, nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios. Entonces, vivan, hermanos, estén despiertos, no se regresen al mundo, sigan estudiando, sigan orando y obedezcan al Señor, pongan su confianza en Él, pongan su confianza en Él. Porque si no la pones, si la pones en las gentes, en las personas, en el dinero, entonces pudiera ser que el Señor aparte la mirada de ti por no poner su confianza en Él. Reconócete pecador y dile, Señor, perdóneme, ayúdame a no negarlo, ayúdame a seguirlo, yo lo quiero seguir siempre, Señor. ¿Verdad? Vas a tener tus dificultades como todo ser humano, no somos perfectos, pero si sigues a Cristo, eres perfecto. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.